Seguimos en el cuarto video del bloque 3 de turbomáquinas hidráulicas, en el bloque donde hemos comenzado turbobombas. Estamos en el cuarto video, ¿ven? Vamos, compartamos pantalla. ¿Todo bien? Bien, compañeros. Turbobombas y el método de análisis y semejanza, ¿cierto? Turbobombas y el método de análisis y semejanzas. Listo, compañero. Muy bien. Y el método de análisis y semejanza. Bien. Parámetros de forma del impulsor. Bien. Tenemos el impulsor, ¿no? En la rueda, puesto los álabes. Ahí hay un álabe, la rueda, el eje, solamente la parte superior del corte en sección, y además esta es una superficie desarrollada. El álabe en esa rueda podría estar no directamente dirigiéndose en la dirección del eje, sino además de avanzar, ¿no? Curvada, ¿no? En la rueda. Entonces, mira, ve, o sea, un álabe, otro, entre álabe, un espacio, pero no así, sino así, ahí para allá, listo. Ahora sí, si yo pongo un plano en el eje, un plano axial, y hago girar, ¿no? El rotor, el álabe va pintándose, comienza con esta parte a pintarse, va pintándose y se pinta todo. Entonces, este es, ¿no? La marca que queda en un plano axial del álabe, ¿no? ¿No? Que está no en un plano, sino medio curva, o sea, ¿no? Comienza y se va hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás, ¿no? Listo, entonces el álabe va agarrando y va pintándose. Podrían llamarle desarrollándose en el plano axial. ¿Listo? Pero este dibujo desarrollado en el plano axial del álabe, que no es la forma rigurosamente real, sí nos da la forma, porque claramente el D2 y el D1 son de esta. Si aquí está el D1, el D2 no estará ahí mismo, estará por acá. Este es el D1, el D2 será de aquí del eje allá. ¿Listo? ¿Por qué? Porque el álabe entra, listo, pero cuando tú lo des, este álabe se desarrolla en un plano de uno, de dos, lo ves como si estuviera en un mismo plano, listo, y sí, es el verdadero de uno y el verdadero de dos, el verdadero B1 y el verdadero B2. Entonces, el álabe se dibuja con verdadera dimensión de 1, B1, B2 en el plano axial, también llamado meridional. Ya habíamos visto. ¿Listo? Eso es muy importante lo que he dicho. Muy, pero de mucha importancia para el entendimiento. Se haga referencia a la figura de al lado. La línea MN OP, la línea MNOP, listo, PM, listo, representa la intersección en la pintada, el desarrollo de un plano pasado por el eje, o yo debería poner en un plano pasado por el eje, es decir, de un plano con la superficie de revolución descrita por el contorno del álabe en su rotación alrededor de eje. Sí, lo leo así porque es otra forma de decir. La línea MNOP que se ve en el dibujo representa la interacción de un plano pasado por el eje, o sea, un plano meridional que pasa por el eje. ¿Con quién? Con la superficie de revolución, o sea, el álabe está rodando y se está quedando pintada cuando pasa interacción al eje. No va interaccionando todo el álabe a la vez, una parte, otra parte, otra parte, dando una revolución el álabe y sale entonces la intersección, el dibujo, el desarrollo, formas de decir, del álabe en el plano
este dibujo, estas líneas son la intersección de un plano axial meridional, listo, con el álave, con de un plano pasando por el eje, plano axial le llaman o plano meridional, hemos visto, con la superficie de revolución, la superficie que está dando vuelta, eso significa superficie de revolución, descrita por él, superficie de revolución, descrita por el contorno del álave, superficie de revolución, claro, descrita por el contorno del álave en su rotación, Sí, esa parte de que superficie de revolución, cuando el álave gira, cada uno de sus líneas, sus filos, genera una superficie imaginaria de revolución. Esa superficie de revolución del álave, cuando pasa por el plano meridional axial que contiene al eje de la bomba del impulsor, dibuja esa descripción del álave, el álave desarrollado, dibujado, pintado en un plano meridional. No es la forma real, geométrica del álave, pero sí la pintada que pasa cuando dando una revolución pasa, interseca un plano meridional. Muy bien. En su rotación, el álave en su rotación alrededor del eje, ¿no? Y las dimensiones que se ven en este dibujo sí son las dimensiones verdaderas. Ese es del D1. No, el D1 y el D2 no están en un mismo plano, pero son esas medidas, el D1 y el D2, el B1 y el B2, el D1 y el D2, el B1 y el B2 y el B2. ¿Listo? Muy bien. Entonces, si son estas, se ven cuatro dimensiones verdaderas del álave en este plano meridional. Listo, entonces podemos, si son además dimensiones verdaderas, establecemos parámetros de forma. El B2 sobre el D2 se va a llamar delta 2, siempre. Y entonces habrá algunos que tengan un dedo grandazo en relación al B2, tendrán estos valores pequeños o estos valores grandes. Habrá bombas con delta 2 pequeño, delta 2, 1. Delta le llamo, ¿qué le llamo a este símbolo? Delta. Delta me suena a variación, ¿no? No, es un cociente. Un delta 2, pues le llamo. Listo. B2 de 2, delta 2. B1 de 1, delta 1. El cociente entre D1 y D2, delta. Listo. Entonces, D1 entre D2, delta. Oye, profesor, pienso en la descripción, en la visualización geométrica, las máquinas axiales que tienen D1 igual a D2. ¿Te acuerdas de las máquinas axiales que no son nada radiales? Esas, estoy imaginando uno al cerrar los ojos o al recordar o a ir a ver los videos de la visualización geométrica, esas axiales, donde el D1 es igual al D2, tendrían un delta igual a 1, ¿no? Pero esta de aquí claramente es una radial axial, diagonal se le llamaba, el D1 es más pequeño que el D2, por lo tanto, el delta 1 es menor que 1. Listo. Y la relación, las diferentes relaciones entre el B2 y el D2, el ancho, podríamos llamar el ancho de la entrada, no, de la salida, que es delta 2, el ancho de la salida. Aquí es el ancho de la entrada a diámetro de la superficie media. D1, D2 es diámetro de la superficie media en esos álabes, ¿cierto? Delta 1, delta 2, ancho sobre diámetro, cociente de los diámetros, el delta. Perfecto, hemos interiorizado en esos tres parámetros de forma geométrica del impulsor, de esos tres parámetros de forma. Bien, seguimos. Parámetros de forma del campo de velocidades. De antes, parámetros de forma del campo de velocidades a la entrada y a la salida del impulsor. Parámetros de forma del campo de velocidades a la entrada y a la salida
del impulsor. Muy bien. Aparte de casos particulares, generalmente la velocidad V1 resulta perpendicular a la velocidad U1. Cuidado ahí, compañeros. Cuidado ahí. Cuidado ahí. Listo, cuidado ahí. La perpendicularidad, ahí el U, si el álave está rotando así, mira, 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 compañero, acá, mira el láser, está así. Entonces las velocidades de arrastre son tangenciales a los círculos, el movimiento del espacio móvil. ¿Listo? Entonces tenemos punta a punta el U1 hacia adelante, ¿listo? Y el B1, cuidado, el B1, ¿en qué juegan la perpendicularidad? ¿Listo? Una perpendicularidad, ¿en qué sentido? El 1, listo, con B1. Pero, profesor, ¿cómo pudo ser? Espérate, espérate, espérate. Pudo ser así. Mira, sí, sí logras ver, pese a que es una video, listo. Para eso te dije que necesitábamos la pantalla visualizante, donde me veas en la exposición. U hacia acá, está ahí en ese plano, U hacia mí, perpendicular al plano del dibujo, en uno, en el punto 1, en el punto 2. Listo, estamos en el 1, o hacia adelante. Listo, pudo ser así, pero en este caso es así. Entra el agua, B1. Pudo entrar, mira, con un angulito, ¿listo? Con un angulito, con un angulito, con un angulito, velo. O sea, la perpendicularidad no está, va a haber casos donde haya perpendicularidad, pero el B1 sea así. También el B1 perpendicular al eje, no solo a uno, pero puede haber que no sea el B1 perpendicular al eje. Mira, eje, girando hacia acá, el U hacia acá, listo, el B, listo, el B, perpendicular a U, así se lo hace, así son normalmente siempre, pero puede ser perpendicular el B1 a U, pero no perpendicular al eje. El B1 perpendicular a U, pero sí perpendicular, no perpendicular al eje, sí perpendicular. Ahí no es perpendicular al eje el B1, pero sí es perpendicular a U. El B1 perpendicular a U. Y el B1 es una velocidad absoluta con que entra el fluido. ¿Listo? Listo. Perpendicular pudo haberse, si yo lo hago acá, perpendicular al eje, no perpendicular al eje, 190 entre U y B1. Pero pudo ser así, hacia allá, hacia allá, listo, así, así, o perpendicular. Listo. Entonces hacemos que el B1 es perpendicular, B1 es perpendicular a U. A veces es perpendicular al eje, a veces no es perpendicular, como en este caso, perpendicular al eje. Tienes que verlo, compañero. Sí nos tenemos que transmitir visual y verbalmente. ¿Me entiendes? Y con dibujos de ingeniería. ¿Listo? Ya. Generalmente, aparte de casos particulares, el B1 resulta perpendicular a la velocidad de arrastre 1. Y así será para nosotros en adelante, en lo general en turbobombas. Listo, listo. Entonces, loco, U para adelante y así el B1. ¿Listo? Pero yo agarro y lo pongo en este plano. Mira, mira, mira atrás. Listo. Gira así. Entonces, U para adelante, listo, y B1, ya entrando. Entonces yo agarro y las pongo así, en ese plano. U y B. En realidad son así, ¿no? ¿No? Mirando desde el plano, girando. El punto 1 arrastra tangente al círculo. El punto 1, círculo, forma cuando gira. El U, el B, entrando. El U, el B entrando. Yo agarro y lo miro desde dónde, desde aquí, y lo pongo así.
lo pongo así. U, B, listo. Y ahí está el dibujo. Te ayudo. Uno sí puede solo. B1, 1. Lo he puesto en un plano, pese que lo cojo de acá, ¿no? Lo cojo de aquí, ahí está ese plano. Listo. Disculpa, este usaba para U y este para B. Listo, en la punta, en la punta. La punta de U con la punta de B. De V le llamas tú, ¿no? La punta de U con la punta de V, 1. Y ahí forma el ángulo 90, que es igual a 90 grados. Y mira la velocidad relativa, o sea, si tú ves la de arrastre y la absoluta y tú te pones en el espacio móvil, tú lo ves entrar al agua así. Y tengo que necesitar otro lapicero, ¿cierto? Y ves entrar al agua así. Listo, ahí está. Así es. Perpendicular, esta, U, B, y ahí está. ¿Dónde es el ángulo alfa? Aquí. El alfa. Y el beta aquí. Listo. Pongo lo bonito ahí. U, B, el BR1 es el naranja. El BR1 es el naranja. En realidad es así. Listo. Porque está en el plano. Listo, está en el plano que gira. Viene para acá el U. Pelo. Gira. Listo, gira. U, para mí. B, 1V y el B relativo. Así. Aquí está, ahí en este de aquí, está el beta. El 90 está en mi dedito 90. Listo. B1, U1, B1, U1. Siempre va a ser así. A veces B1 tiene esta inclinación y a veces así. A veces está, además de siempre ser perpendicular B1 a U, a veces es perpendicular al eje, ¿no? Vas a ver más cosas y vas a seguir más aclarando. ¿Ya? Déjalo ahí. Listo. B1 perpendicular a U, ahí se forma el alfa y ahí está el beta 2. Entonces tenemos los famosos alfa 1 y beta 1 ángulos del triángulo. ¿Por qué los triángulos? Una universidad nacional mucho juega en turbomáquinas con triángulos. Triángulos. No, vectores no tenemos que trabajar solo en triángulos. Está bien que a veces hagamos una representación visual de triángulos como vectores, de líneas, ¿no? Pero si no, la trabajamos en componentes. O sea, triángulo de velocidades es una forma de trabajar vectores, o sea, velocidades, pero no pues, necesariamente puedo trabajar vectores como componentes sin estar dibujando los triángulos de velocidades. Pero finalmente las turbomáquinas tienen que ver con ecuaciones de contorno que salen de las ecuaciones. O sea, el U, el B relativo a la entrada y a la salida, o sea, esos tres que en verdad son velocidades que establecen sumas vectoriales y que se establecen triángulos de suma vectorial, listo. El intercambio energético tiene que ver con el triángulo, con las velocidades a la entrada y a la salida. Podríamos decir que tiene que ver con los triángulos de velocidades. Por eso, algunas veces, excesivamente les gusta jugar con triángulos a la entrada de velocidades, con triángulos de entrada a la salida, porque eso es la representación de los vectores velocidad y ver lo que sí es finalmente los vectores velocidad es los que cuantifican el intercambio energético, ¿no? Ahora, esos triángulos se deben lograr ante la entrada y la salida con una adecuada geometría, por eso vamos a diseñar la geometría del álave para que te den esos triángulos de velocidades, porque con esos valores de los triángulos de velocidades logras las W, los WE que necesitas, o los saltos energéticos de las prestación HHS que necesitas. Por eso el diseño geométrico para lograr esos triángulos. Diseño geométrico del álave para lograr esos triángulos. Muy importante lo que he dicho. Ya tenía que decirte, lo agradezco poder haberlo dicho. Listo. Y así salen los parámetros de forma siguiente.
el primer parámetro de forma que establezco, a esto le voy a llamar psi y a esto phi. Así lo hice, me parece, en los nombres que quise. No. Da, 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 da. No, 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 no. No, 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 no. Sí. ¿Ves? A estos los llamo psi y a estos phi. Bueno, el phi tiene que ver con las B. B perpendiculares a U. Mira atrás. B perpendicular. Entonces, el B1, el U1 está en el punto 1. Míralo, P, mira acá, ahí está. Viene para acá el U, listo. Y el B, el B, al ser perpendicular al U, entra perpendicularmente a la área de la sección. ¿Cuál es el área de la sección de entrada del caudal? ¿Cuál es? Yo podría decirte que es el ancho por la longitud. La longitud es pi diámetro cuadrado, sí, pi diámetro cuadrado, no, pi diámetro, ¿cierto? La longitud es pi diámetro, claro. Pi diámetro es la longitud de la circunferencia del diámetro en la superficie media y el ancho es B1. Entonces, pi de 1, B1 es el área de entrada del agua. Y perpendicular a esa área de entrada del agua es el B, absoluto 1. El B1 te está dando el caudal. Está gobernado por el caudal, velocidad área. Velocidad área es desplazamiento, área, volumen desplazada, tiempo, caudal volumétrico. ¿Listo? Entonces el B1 perpendicular a esa área y esa área nos da el ancho B1. ¿Listo? ¿Te acuerdas el ancho B1? Ahí estaba, el ancho B1. El B1, compañero, ¿cuál es? ¿Cuál es, profesor? De M a N es el B1. El B2 es de O a P. Cuidado, yo había estado definiendo el delta 2, delta 1 y delta, y entendía que sabías cuál era el B1, ¿no? Y te habías quedado un ratito tranquilo viendo cuál era el B1 y cuál es el D1, ¿no? Cuál es el B2 y cuál es el D. Y son dimensiones. En este plano de donde se ha dibujado el álabe, no es el dibujo, no es la representación geométrica real pero sí, se ha pintado y nos da un verdadero B1, un verdadero B2, un verdadero D1, un verdadero D2. Cuidado ahí. ¿Listo? Muy bien, entonces, profesor, el B1 tiene que ver con el caudal, ¿ah? Sí, porque es la perpendicular al área de entrada, sí. Muy bien. El triángulo de velocidades en la salida, en punto 2, en la superficie media, ¿no? Ya sabes que superficie media divide el caudal en dos, ya sabes, 2 es la intersección de la superficie media con la superficie de salida, listo. Está generalmente, el triángulo de velocidades a la salida está representado por este dibujo. Claro que tiene que haber un B2 que ya antes era perpendicular a U, el B1, no había, entonces B1 en la dirección de U, no había componente de U, B1, ya llamamos B, ¿no? En la dirección de U, listo. Y como vas a ver, en la ley de ecuación de Euler es U por B, el producto escalar. Entonces lo que produce el intercambio energético son las componentes de las V's, de las B absolutas, listo, en la dirección de U. No hay componente de B1 en U. Sí hay componente de B2 en U. Entonces B2 tiene B2M perpendicular a U y B2T paralelo a U. Y como en la ecuación de Euler se usa el producto escalar, la que produce el intercambio energético es el B2T, la que produce el intercambio energético. En cambio, la B2M, ¿qué hace? La B2M es la que establece el caudal, porque el B2M es perpendicular al U, perpendicular al área de salida. Aquí habrá perpendicular, no al eje, pero sí a U. Listo, el U viene aquí en el punto que estoy poniendo el láser, hacia adelante el U. Entonces el B2M es perpendicular a ese U, perpendicular al área de salida. ¿Cuál es el área de salida? El ancho de la salida, B2, y la longitud
de ese anchito. La longitud es pi de 1. Pi de 2, disculpe. Pi de 2 por B2, el ancho. ¿Con qué velocidad sale? Con B2M. Esa es la que establece el caudal. B2M por área de salida, que es igual al ancho B2 por la longitud pi de 2. Y longitud. Muy bien. Muy bien. El B2 tiene que ver con el caudal. El B2T, su valor es muy importante en el intercambio energético. Chévere, chévere. Listo. Quedan individualizados los siguientes parámetros. No hay, ¿cómo era? A este le llamaba phi. No hay phi 2. Sí hay phi 2. Es la perpendicular en el 2, B2M. Porque el B1 no hay B1T. Todo el B1 es B1M. Sí, sí, sí. La componente perpendicular, la componente tangencial de V. Ya, no hay B1T. Los T producen los sí. Los T producen los sí. Entonces, no hay Si1. Sí hay Si1, B2T sobre U2, y hay Phi2. Como hay Phi1, B1M, que en realidad es el B1T. No, no, B1M. Estoy diciendo. B1, que en realidad es el B1T. Listo, sí hay. Listo. Espérate, ¿qué estoy diciendo? En el 1, el B1 es B1M, no B1T. No hay B1T. De nuevo, claro, claro, claro que está. No hay componente de V. Todas las bombas se hacen que el B1 sea perpendicular a U. Y el B1 juega en términos del caudal. En cambio, el B2 sí tiene B2T y tiene B2M. Claramente que tiene que tener B2T porque me acuerdo la ecuación de Euler y el U2B2 para poder hallar, para que haya intercambio energético, tiene que haber el producto escalar, o sea, tiene que haber componente de 2 en T. Pero además está el caudal y el caudal se rige por el M, B2M. Entonces, a las que tienen que ver con el caudal, a las perpendiculares a U, o sea, todo el B1 en este caso, porque el B1 es el B1M, no hay B1T, dan el phi 1. Y el phi 2 queda establecido por quién? El phi 2 queda establecido por el B2M, que tiene que ver con el caudal. En cambio, el psi 2 queda por el B2T, que tiene que ver con el intercambio energético. B2T sobre U, para dar las velocidades como factores de campo, ¿no? Parámetros de forma del campo, parámetros de forma del campo, son parámetros de forma del campo. Claro, pues tiene que ver con, es muy grandote el B2T, es chiquitito el B2T, si en relación al U el B2T es chiquitito, esa bomba tendrá pequeñitos Si2, grandes Si2. Entonces las bombas pueden ser de pequeño Phi1, tiene que ver con el caudal, este tiene que ver con el caudal, pequeño Phi2 o grande Phi2, pequeño Si2, no hay Si1, no hay Si1, pequeño Si2, grande Si2, ¿ya? Y eso cambia todo, todo, para qué sirve esa bomba. Da mucha potencia, trabaja con mucho caudal, listo, mucho caudal, mucha energía, mucho caudal, poca energía, poco caudal, poca energía, listo. Bombas para mucho, para poco, para un gran salto energético, a mucha flujo, a poco flujo, pequeño salto energético, a mucho flujo, a poco flujo. Bien lo que he dicho. Entonces ya establecimos 3 parámetros de campo de velocidades, de forma del campo de velocidades, 3 parámetros de forma del campo de velocidades, 3 parámetros del campo de velocidades. Y ahí teníamos 3 parámetros de la geometría del impulsor, 3 parámetros de la forma de la geometría del impulsor. ¿Ya? Listo, parámetros de forma. Oye, estas relaciones que hago con la... Listo, mira,
Esto que hago aquí es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Esto que hago aquí es muy importante. Porque se usa después con para un asunto importante. Establezco la tangente de B2, de beta 2. Listo, la tangente de beta 2. Tangente de beta 2 es este B2M sobre este pedazo del U2. Pero este pedazo del U2 es todo el U2 menos el pedazo del B, el valor del B2T. Entonces, la tangente de beta 2 es B2M entre U menos B2T. Listo. La tangente de beta 2 es B2M entre U menos beta 2, entre menos, no, B2M entre U menos B2, B sub 2T. Listo, perfecto, perfecto. Oye, eso lo puedo poner en términos del sí. Listo, y ya está. Entonces, despejo U2 y tengo esto. Mira, tangente de B2, de beta 2 es igual a el phi 2, que tiene que ver con la velocidad meridional, perpendicular a la sección de esa, que tiene que ver con el caudal, los phi, los phi con la energía, ¿no? Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Entonces, guarda esa expresión de tangente de tangente de beta 2. Ahí aparece el factor de forma si 2 phi 2. Mm, muy bien. Tangente de alfa. Tangente de alfa 2. Alfa 2. Es B2M sobre qué. A ver cómo le escribe. B2M sobre B2T. Perfecto. Tangente de alfa 2. B2M sobre B2T. ¿Listo? B2M sobre B2T. Es la tangente de alfa 2 en este triángulo. ¡Perfecto! ¿Eh? ¿Viste? ¿Lo viste? ¿Lo viste la geometría? ¿Ves ese triangulito de acá? Esta lineecita es igual a este pedazo de línea. Cateto opuesto sobre cateto adyacente. A veces eso uno no descuida y no se bloquea en ver. Esto, perfecto. Entonces está bien, tangente de alfa 2. Ahora, esta la pongo y esta las pongo en términos de su respectivo. Esta con su phi y esta con su si. Se van los sus y mira la tangente de alfa 2 queda en términos del si y del... Igual que aquí, de una forma, la tangente de beta 2 en términos de si y phi 2 y aquí la tangente de alfa 2 en términos de si y phi 2. Muy bien. Entre los parámetros de forma, otro asunto. Muy bien, guardo estas importantes, estas geométricas, trigonométricas relaciones. Muy bien, las guardo. Otro asunto. Entre los parámetros de forma hay una relación debida a la ecuación de continuidad. Parámetros de forma, no del campo, sino de forma geométrica. Delta de 1, delta 2 y delta, ¿no? Muy bien. Claro, pues, porque aquí te decía, el B1 por el área de entrada del agua, ¿cuál es el área de entrada donde se tiene el B1 representativo? No, el B1, V, velocidad absoluta, normal a U, perpendicular a U, listo, perpendicular al área de entrada, la área de entrada por donde entra el agua es el espesor B1 por toda la longitud, que es pi de 1. Aquí está el caudal de entrada, y aquí está el caudal de entrada. El B2, ya no el B2T, porque ese no. El B2M es el que es perpendicular a la entrada. El B2T, el giro, que tiene mucho que ver, ese cambio de dirección tiene que ver con el intercambio energético. Pero el que está ahora gobernando el caudal es el B2M. M. Muy bien. Por el ancho. El ancho es B2 por pi de 2, te dije. Entonces el caudal de entrada es igual al caudal de salida. Listo. Y entonces comienzan a acomodar. ¿A qué hace? Lo dividen sobre D1 y ponen al cuadrado. Lo dividen sobre D2 y lo multiplican por D12, o sea, lo ponen al cuadrado. Muy bien hasta ahí. ¿Qué más hace? El cociente entre B1 de 1 y el cociente de B2 entre 2 da delta de 1, delta 2. Listo, muy bien, profesor, no hay ningún problema. ¿Qué más hacen, profesor? El U lo ponen como, el U es velocidad de arrastre. Ángulo por diámetro, ángulo.
revoluciones por minuto por pi sobre 60 me da radianes sobre segundo. Revoluciones por minutos por pi, n revoluciones por minuto por pi sobre 60, piénsalo, me da radianes sobre segundo. El ángulo por el diámetro es la velocidad tangencial. El ángulo de giro constante en una turbo. Mira, ya te he prometido que te voy a decir por qué se establece una velocidad constante. No, vas a ver torque dador, torque dador, torque opositor. Ya vamos a ver dentro de un rato. Interesantísimas cosas quedan. Muy bien. La definición con la velocidad de giro y el radio, listo, las velocidades tangenciales. Muy bien, entonces tenemos dd y ya estamos con un d cubo. Listo. Y el u lo has convertido, lo has sacado porque simplemente es los movimientos de arrastre son circulares, movimientos de rotación, además uniforme, decía. Y a mí me fastidiaba porque no podía, me salió la duda de por qué justificaba que era uniforme. Te he dicho que se queda justificado. Si todavía te hago ese comentario. Muy bien, sigo. Ya está. Todo iba de caudal de entrada, caudal de salida, área por donde entra, área por donde sale, velocidad con donde entra, velocidad que donde sale, V2M. Listo, va todo bien. Cambios. Listo. Un artificio algebraico, dividir y multiplicar, dividir sobre multiplicar, cambiar el U, 1 y U2 por sus ángulos, ¿no? Ángulos, diámetros, y ya tenemos esta. Listo. El cociente de los D da el delta al cubo, ¿no? El cociente de los D. Y entonces te queda cociente de los psi, cociente de los phi, que tenía que ver con el caudal. El delta y el cociente de los delta 1, delta 2 es igual a 1. Qué linda relación entre los grupos o entre los parámetros de forma geométrica. Qué linda relación entre los parámetros de forma geométrica. Qué linda relación. Qué bonito. Ya estudié grupos adimensionales, o sea, parámetros de forma. Así lo llamo. ¿No? Pero tiene el sentido de grupos adimensionales. Sí, que los parámetros de forma son longitud sobre longitud, parámetro adimensional. Velocidad sobre velocidad, parámetro adimensional. Grupo adimensional, parámetros de forma, parámetros de campo. En realidad son grupos adimensionales. Esto venía históricamente, ni siquiera se estaba consolidando el método de análisis de semejanza y ya en las turbobombas se utilizó. Puede ser que, podemos decir que aquí fue un lugar, un hito donde se creó el método de análisis de semejanza. Ahora, el método de análisis de semejanza lo tienes bien concebido, su poder, el poder de los grupos adimensionales independientes y dependientes que garantizan las tres semejanzas que son identificadas con grupo adimensional independiente que garantizan las tres semejanzas geométrica, cinemática y dinámica y que hace entonces que los rendimientos, ¿no? Y que en la que tiene, ¿cómo se llega al método? El método dice, se están cumpliendo las tres semejanzas y el grupo dimensional independiente son iguales. Y si se están cumpliendo las tres semejanzas porque el grupo adimensional independiente es el mismo, los otros grupos adimensionales son los mismos, entonces son los otros grupos de uno de los elementos de la familia que son del grupo de realidades de máquinas que son tres veces semejantes, entonces los grupos adimensionales dependientes son iguales y de ahí entonces los tengo, porque eso, alguna de las familias, alguno de esos semejantes, esas máquinas semejantes, son históricas y por lo tanto tenemos sus dimensiones y por lo tanto el juego y la interacción de sus dimensiones nos dan parámetros de forma, grupos adimensionales dependientes que son los mismos para todas, porque los grupos adimensionales independientes son iguales cuando la semejanza se cumple, las tres semejanzas. Entonces, si yo tengo grupos adimensionales dependientes que vienen calculadas para históricas máquinas, ¿no? Con data histórica, entonces no puedo copiar la dimensión, pero sí el grupo dimensional, la escala. Pero no la escala la copio solo con dimensión, la copio con no solo
La escala lo copio con escala de dimensión. La copio con escala de dimensión, o sea, garantizando escala de dimensión, escala cinemática y escala dinámica. Utilizo un complejo juego de copiar a escala proporcional con 3 semejanzas: la geometría, la escala geométrica, la escala cinemática, la escala dinámica. Y más, ¿no? 3 semejanzas difíciles, o sea, entendible plenamente, claramente la base de todo, pero ahora cuantificadas en el grupo dimensional independiente, que me permite usar grupos adimensionales dependientes de los semejantes, garantizadas por los grupos adimensionales independientes. Claramente que lo que estoy diciendo es perfectamente entendible si sabemos el método de análisis semejante, que es un prerequisito de esto. Es un prerequisito que también tengo el gusto de habértelo alcanzado. Está en los videos del curso de mecánica de fluidos. Muy bien. Por ahí va. Son parámetros de forma, grupos adimensionales. Parámetros de forma geométrica. Profesor, y aquí usted hablaba de grupo dimensional independiente y grupo dimensional dependientes. Claro que todavía el famoso grupo dimensional de esta realidad física la voy a deducir dentro de un ratito. Y saldrá lo que va a ser equivalente al grupo adimensional independiente del método de análisis dimensional y semejanza. Ya voy a llegar a ese gran grupo dimensional independiente caracterizante de las 3 semejanzas en la tecnología de turbobombas. La tecnología de turbobombas utiliza el método, también el método de semejanza, utiliza también el método del volumen de control, la ecuación de Euler, vital. Vas a ver, se sigue usando. Vas a ver cómo la simplifico. U2B2 menos U1B1. Ecuaciones de cota. Solo con cotas me dan resultado de lo íntimo, intercambio energético. En todo, alrededor de todito el ala, en todo el campo de velocidades del flujo. Bien, profesor. Parámetros de forma, parámetros de campo, una relación entre los parámetros de forma. Delta de 1, delta 2, delta. Y también se mete el parámetro de campos phi. Seguimos. Pero lo que viene es otro ítem importante. Puede ser que el video ha salido chiquito. Listo, también muy chiquito. Con un esfuerzo podríamos continuar y hacer un video que contenga más temática en uno solo. Pero por más razones, sí, se justifica la realidad que con no, sutil a una continuación temática pueda terminar el video y comenzar ese sutil avance temático en otro video. Entonces damos por concluido este video 4, para pasar al video 5. ¿Listo? El 5 lo haremos bien largo y el 6 y el 7. Tenemos largo trecho de esto, o sea, largo trecho para gozar, ¿no? En la ciencia y tecnología con basamento científico en el paquete tecnológico de diseño y uso de turbomáquinas hidráulicas en el bloque 4 5 de turbobombas. Muy bien. Muy bien. Seguimos, paramos, nos quedamos, seguimos desarrollando en este cuarto video turbobomba. Vamos al quinto, del bloque 3. El bloque, los 3 bloques van constituyendo turbomáquinas hidráulicas. Un gusto, amigo. Qué bien. Seguimos en el quinto video. Seguimos en el quinto video.